Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta charla donde vamos a hablar de las diferencias nutricionales entre caninos y felinos. Esta charla hace parte de una serie de charlas que estamos realizando desde los diferentes clubes de la universidad. Esta específicamente es realizada por el Club Canino y Felino de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia con el apoyo de Royal Canin. Hoy nos acompaña la doctora Carolina Rubio, quien es médica veterinaria, es egresada de la Universidad de La Salle. Tiene 8 años de experiencia y énfasis en medicina y nutrición de pequeños animales y además es miembro de BEPA. Y BEPA, para quienes no saben, es la Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios que está dedicada a la clínica de pequeños animales. Ella nos dará esta charla en diferencias nutricionales entre caninos y felinos, que es un tema muy importante y nos sirve a todos, tanto a los estudiantes de medicina veterinaria como a los tutores y todos los que tenemos estos animales de compañía. Si tienen cualquier pregunta, no importa el momento de la charla, pueden irle escribiendo a través de las preguntas del chat y al final de la charla la doctora Carolina va a responder estas preguntas. Entonces, pues muchas gracias a todos los que nos están siguiendo ahorita en vivo. Muchas gracias por su participación y doctora Carolina, bienvenida. Pues muchas gracias, Ángela, por esa presentación y gracias a todas las personas que ya se van conectando. Como ya Ángela les decía, la idea de este espacio es que aprendan mucho más sobre temas de nutrición en general de mascotas, pero también qué diferencias nutricionales existen entre ambas especies, no solamente desde la parte nutricional, sino que incluso desde la parte anatómica, conocerlos un poquito más, y conocerlos nos ayudará también a poder suplir esas necesidades específicas que cada uno de ellos tiene. Entonces vamos a arrancar un poco con el tema de saber y recordar que el gato no es un perro pequeño. Es un error que cometemos a veces, pensar que listo, le doy el mismo alimento, pero le doy menor cantidad, o le doy lo mismo, todo igual, solamente que es un perro pero chiquitico. Realmente no, sus requerimientos nutricionales son distintos, de hecho son especies completamente distintas. Felino, que viene de sus felinos salvajes, sus antepasados, los felinos salvajes, y un canino, que viene de sus antepasados, los lobos. Así que desde la base, desde su origen, son bastante diferentes. Entonces, para empezar, vamos por aquí a recordar o a conocer algunas diferencias anatómicas desde la parte de su tubo digestivo, que los hace diferentes. Y a lo largo de la presentación vamos a ir viendo también otras diferencias, no solamente entre caninos y felinos, sino también comparado con nosotros, la especie humana, para entender un poco más por qué es que realmente necesitan un alimento o un producto mucho más específico para su necesidad. Tenemos entonces por aquí que para empezar, lo primero del tubo digestivo sería la cavidad oral con esas piezas dentales que en ambos casos sirven para macerar el alimento, pero realmente ninguna de las dos especies, a diferencia de nosotros los humanos, realmente tiene una masticación sostenida, es decir, no maceran bien el alimento antes de deglutirlo. Solamente lo parten un poquito y degluten. De hecho, el canino casi que deglute entero. Esa sería como una de las diferencias con humanos y también un poco con los gatos. Los gatos parten un poco las croquetas, las ingieren. El perro casi que en muchos casos deglute entero o medio las parte y deglute. Y también tenemos ya diferencias desde ese inicio con las piezas dentales, que las vemos por aquí abajo. Solamente para que sepamos, los caninos tienen 6 incisivos, 2 caninos o colmillos, 8 premolares y 4 molares. Y los felinos o gatos tienen 6 incisivos, 2 caninos o colmillos, 6 premolares y 2 molares. Entonces ya vemos que los felinos tienen un menor número de piezas dentales. Y esto ya vamos a ir viendo pues en qué influye o cuál es la importancia de esto. Para seguir con el tubo digestivo, y bueno, un poco de qué más compone ese tracto digestivo, tenemos las glándulas salivares. Y estas glándulas solamente, bueno, tienen la función, como su nombre lo dice, de producir saliva. Y esta saliva realmente no tiene un efecto o una función enzimática. Principalmente su función es de lubricar el bolo alimenticio para que pueda ser luego ingerido. Seguimos con el esófago, que el esófago, sobre todo en el caso de los caninos, tiene una alta capacidad de distensión, se distiende bastante, porque el canino tiene la particularidad de que consume altos volúmenes de alimento de una sola vez. Entonces ese esófago debe estar adaptado para esa necesidad
se distiende bastante para que ese canino va a consumir altos volúmenes de alimento. Muy diferente en cuanto al felino, que consume alimento muchas veces durante el día, pero en raciones o en cantidades o volúmenes mucho más pequeñitos. Así que su esófago no tiene esa necesidad de distenderse, ni tampoco tiene esa capacidad tan alta de distensión como en el canino. Ahí tendríamos otra de las diferencias importantes. En cuanto al estómago, igualmente, y parecido a lo que hablábamos ahora con el esófago, en el caso del canino, su estómago tiene esa capacidad también de distenderse bastante. En el caso del felino, no tanto. Ellos, como decía ahora, comen muchas veces en el día, pero raciones muy pequeñas, así que su anatomía también está adaptada para esta necesidad. Seguimos con el intestino delgado, que lo que principalmente ocurre en el intestino delgado de ambas especies es que se da la absorción de nutrientes. Primero ese intestino, digamos que allí se mezcla con enzimas y luego se da la absorción de nutrientes. Y por último tenemos el intestino grueso, que allí principalmente se da la absorción de agua y de electrolitos. Ya se absorbieron los nutrientes antes en el intestino delgado y en el intestino grueso pues se da la absorción de agua y electrolitos para ya luego lo que sobre, lo que no se absorbió ni se aprovechó, pues se elimina por materia fecal. Entonces aquí ya tenemos una visual general de las diferencias anatómicas, fisiológicas, hablando de tracto digestivo o tubo digestivo, entre ambas especies. Y aquí, y de aquí en adelante, vamos a comparar las tres especies, especie humana, especie canina y especie felina. Empezando con el sentido del olfato. Nosotros los humanos tenemos de 5 a 20 millones de células olfatorias, que son aquellas células que tienen la capacidad de percibir los diferentes aromas u olores, frente al canino que tiene de 70 a 200 millones de células olfatorias, muchísimas más, su olfato es mucho más desarrollado y mucho más agudo, y el felino que tiene de 60 a 65 millones de células olfatorias. Quiere decir que en orden ascendente estaríamos nosotros como los que menos olfato agudo tenemos, seguido del felino y muy por encima el canino. Ambos, tanto el felino como el canino, entonces tienen un olfato mucho más desarrollado que nosotros, pero nosotros, por nuestra parte, tenemos mucho más desarrollado el sentido del gusto. Y esto es parte del por qué los caninos y los felinos eligen su alimento más por el aroma del mismo que por el sabor. Por eso, ahí les cuento un dato, Roger Canin sabe eso y se preocupa mucho por desarrollar aromas específicos que sean muy atrayentes para el perro y para el gato, asegurando así el consumo de dicho alimento. Si por algún motivo el sentido del olfato llega a verse afectado o disminuido, pues el perro va a tener una pérdida del apetito y el gato, que en definitiva es mucho más exquisito a la hora de elegir su alimento, incluso puede tener una negación total a comer. Seguimos entonces comparando algunos sentidos, como el sentido del gusto. Ya decíamos que nosotros como humanos somos los que lo tenemos mucho más desarrollado, por eso elegimos nuestro alimento más que por el aroma, por su sabor. Y tenemos aproximadamente 9.000 papilas gustativas, frente al canino que tiene unas 1.700 en promedio, es decir, 6 veces menos que nosotros los humanos. Y el felino que tiene aproximadamente 500 papilas gustativas, es decir, unas 18 veces menos que nosotros los humanos. Dato importante, dato curioso, el gato tiene dificultad o no tiene esa capacidad tan alta de percibir los sabores dulces. Ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿y por qué le gusta el arequipe, el helado? Hay algunos gatos que les gusta. Es más que todo por el contenido de leche que tiene, pero no realmente porque esté percibiendo el sabor dulce como tal. Porque la cantidad de papilas gustativas para percibir este sabor no es mucho, no es muy grande esa cantidad. Seguimos ahora con los dientes o piezas dentales y tenemos que los felinos cuentan con 30 piezas dentales y tienen unos colmillos bastante afilados, los cuales estaban adaptados para la necesidad de ese felino que cazaba presas y podía en ese tiempo desgarrar. Para eso estaba pensado. Pero hoy en día ya no cazan para comer, así que lo que hacen es partir. Con esas piezas dentales parten las croquetas. Por su parte, los caninos tienen 42 piezas dentales y una masticación muy limitada, no porque realmente no lo puedan hacer, sino más que todo porque por su instinto no mastican mucho. Como eran cazadores, pues tenían, digámoslo así, que pelear por sus presas
y comer bastante rápido. Así que hoy en día, a pesar de que no tienen que hacer eso, porque ya están en su estado doméstico, pues siguen manteniendo ese instinto de comer muy rápido y masticar muy poco. Y nosotros los humanos, por nuestra parte, tenemos 32 piezas dentales y una masticación sostenida. Es decir, que deberíamos masticar muy bien los alimentos para poderlos deglutir. Entonces, el perro y el gato no pueden masticar, más que no pueden, no lo hacen por su instinto, como nosotros los humanos. Así que el alimento, en el caso tanto de caninos como de felinos, sí debe estar o debería estar adaptado para cada tipo de dentadura o de conformación mandibular para que sea mucho más fácil ese consumo de alimento. Vamos ahora a hablar un poco en cuanto a la saliva y sus particularidades. Ya decíamos al inicio que la saliva de los caninos y los felinos realmente no tiene una función digestiva. No cuenta con una enzima que se llama la amilasa salival que predigiere, muy entre comillas, el alimento. Nosotros sí la tenemos los humanos, así que en cavidad oral ya se está empezando a hacer, entre comillas, la digestión o esa predigestión gracias a la presencia de la amilasa salival. Esta enzima entonces no la posee ni el canino ni el felino, así que ellos no tienen como esta predigestión y de cierta forma pierden un poco su eficiencia digestiva porque no inicia en cavidad oral, empieza en estómago. Así que la función básica que tiene la saliva es lubricar ese bolo alimenticio para que lo pueda deglutir, pero realmente no tiene un rol digestivo como tal. Ahora comparamos la duración de la toma de alimentos, igualmente entre estas tres especies. Nosotros como humanos deberíamos, no siempre lo hacemos, pero deberíamos durar aproximadamente 1 hora consumiendo todos nuestros alimentos, es lo ideal y lo saludable. Mientras que el canino, lo normal, es que tarde desde menos de 1 minuto hasta 3 minutos por cada 100 gramos de alimento ingerido. Es bastante rápido, casi que aspira y deglute sin masticar mucho. Y por su parte el felino tiene esta necesidad de consumir varias comidas muchas veces durante el día. Y esto también está dado un poco por la naturaleza felina de sus antepasados, los felinos salvajes, que vivían en el desierto y normalmente cazaban algunas presas pequeñas, insectos, pequeños roedores, pequeños animales pequeños de tamaño menor al de ellos. Y esto, digamos que hace que mantengan hoy en día ese comportamiento de consumo de alimento, muchas veces en el día, pero raciones pequeñas, como lo hacían sus antepasados. Ahora vamos con el tracto digestivo como tal y su peso con respecto a su peso total. Tenemos que en el caso de nosotros los humanos, todo nuestro tracto digestivo corresponde al 10% de nuestro peso total. En el caso de los felinos, entre el 2.7 y el 7% del peso total. Y en el caso de los felinos, entre el 2.8 y 3.5 del peso total corporal. Tenemos entonces que, con respecto a esto, podríamos concluir que los gatos y los perros tienen una mucho menor capacidad digestiva que el hombre. ¿Cómo así? Ellos no son capaces de almacenar, muy entre comillas, ese volúmenes de alimento tan altos. Por eso también tienen la necesidad de defecar mucho más frecuentemente que nosotros, los humanos, porque su tracto digestivo no almacena un volumen tan alto de alimento. Seguimos ahora con el tiempo de tránsito intestinal, que debería ser lo normal, lo esperable y lo deseable. En el caso de nosotros los humanos, tardaríamos desde que ingerimos el alimento hasta que sale por materia fecal entre 30 horas y 5 días. 5 días ya es un poco extremo, casos de estreñimiento extremo, pero puede pasar. Mientras que los caninos tienen un tránsito digestivo mucho más corto, entre 12 y 30 horas, es lo normal y lo esperable. Y en el caso de los felinos, entre 12 y 24 horas. Si nos salimos como de estos tiempos, tanto más frecuentemente como más lentamente, podríamos ya estar pensando o sospechando en algún tipo de enfermedad. Si es más lento, es decir, si tarda más de 24 horas en el caso del felino, podríamos empezar a sospechar, por ejemplo, de un caso de estreñimiento, que es bastante común en gatos. Y en ambos, si es mucho menos de 12 horas, pues podemos estar pensando en temas de que algo no anda bien con el tracto digestivo y por eso aumenta su frecuencia de defecación. Hay inflamación, hay algún tipo de afección que está generando ese aumento en los movimientos intestinales o en esa frecuencia de defecación.
Entonces, podemos concluir de esta parte que el perro y el gato tienen un tiempo de tránsito digestivo mucho más corto que el hombre, asimismo dado también por el tamaño de ese tracto digestivo con respecto a su peso corporal total. Y en cuanto al estómago y su pH, en el caso de nosotros los humanos, tenemos que nuestro pH gástrico está entre 2 y 4. Recordemos que entre más bajo, o sea, más cerca a 1, estemos dentro de esta escala, el pH será mucho más ácido. Tenemos entonces que el pH del estómago de los caninos es bastante ácido, entre 1 y 2, igual en el caso de los felinos, entre 1 y 2. Mientras que nosotros también tenemos un pH ácido, pero no tanto, entre 2 y 4. Y esto de cierta forma, esta acidez alta en el estómago de los caninos y de los felinos, de cierta forma compensa el hecho de que no hayamos tenido una predigestión a nivel de cavidad oral, como lo hablábamos ahora. Es un poco más ácido para que de cierta forma se pueda pues, digerir completamente el alimento, pues se esté preparado para luego unirse con las enzimas y luego poder absorberse de la manera adecuada a nivel intestinal. Y por acá tenemos cuánto es ese volumen del estómago con relación al volumen del tracto digestivo completo. Entonces, en el caso de nosotros los humanos, el estómago correspondería al 10% del volumen del tracto digestivo total. En el caso de los caninos, como decíamos, tiene una alta capacidad de distensión, entonces está entre 60 y 62% del volumen total. Y en el caso de los felinos, entre 58 y 60%. Vamos ahora con el intestino delgado, igualmente comparando estas tres especies. Tenemos que nosotros los humanos, el largo de ese intestino delgado está entre 6 y 6.5 metros. En el caso de los caninos, entre 1.7 y 6 metros. Y en el caso de los felinos, entre 1 y 1.7 metros. En los felinos tenemos este rango, en los caninos, perdón, tenemos este rango como muy amplio, sobre todo porque, como también tenemos razas de distintas tallas que varían tanto entre sus tallas, pues ahí tenemos como esta variación importante. ¿Qué es lo que ocurre entonces en el intestino delgado normalmente? Lo primero que ocurre es que el alimento se convierte en nutriente al ser combinado, mezclado con las enzimas y por lo tanto es asimilable y se puede absorber a ese nivel. Y eso es lo segundo que ocurre. La mucosa intestinal absorbe entonces los nutrientes una vez está convertida en un elemento asimilable. Seguimos con el intestino grueso, que nosotros los humanos, ese intestino grueso tendrá un largo de 1.5 metros. En el caso de los caninos, de 0.3 a 1 metro. Y en el caso de los felinos, de 0.3 a 0.4 metros. Hay un punto importante a resaltar a nivel de intestino grueso o colon, y es que allí tenemos a nuestra flora bacteriana, o mejor llamada microbiota intestinal, se encuentra allí a nivel colónico. Y tenemos que nosotros los humanos tenemos aproximadamente 10 a la 9 bacterias benéficas, estas colonias buenas de bacterias benéficas a nivel colónico. Tenemos aproximadamente 10 a la 9, es decir, unos 10.000 millones de bacterias por gramo. Frente a los caninos y los felinos que tienen solamente 10 a la 6, es decir, solamente 10 millones. Su población bacteriana intestinal, hay un punto importante como a resaltar, y es que a nivel colónico tenemos dos tipos de bacterias. Bacterias buenas, que son las que nos van a ayudar a mantener el sistema inmune activo, no solamente el sistema inmune a nivel gastrointestinal, sino a nivel general, o esas defensas activas. Y también nos van a ayudar a que se absorban mucho mejor los nutrientes. Entonces, entre más bacterias buenas tengamos a nivel de intestino grueso, pues será sinónimo de salud a nivel gastrointestinal y a nivel sistémico. Como nosotros los humanos tenemos más bacterias buenas, muchas más, tenemos una capacidad mucho más alta de adaptarnos a las diferentes dietas. Y es por esto que nosotros podemos hoy comer ajiaco, mañana bandeja paisa, después chicharrón y no nos va a pasar nada. Mientras que en el canino y el felino esto no ocurre. Siempre que hagamos un cambio de alimentación, ese cambio debe ser transicional, una mezcla gradual entre uno y el otro de aproximadamente 8 días. ¿Por qué? Porque como no tienen esta población bacteriana tan alta como la nuestra, pues no se adaptan tan fácilmente a estos cambios de alimentación. Entonces, siempre que hagamos cambios, ya sea entre marcas,
o incluso la misma marca, pero referencias distintas de alimento, es importante hacer esta transición gradual. Si no lo hacemos, ¿qué puede ocurrir? Podemos tener problemas de vómito, diarrea, o que simplemente el perro o el gato no asimilen esta nueva dieta o esta nueva fuente de alimentación. Entonces, este es un poco del por qué. Nosotros como humanos tenemos una población bacteriana benéfica mucho mayor a nivel colónico, lo cual nos permite adaptarnos mucho más fácilmente a estos cambios de alimentación. El perro y el gato, entonces, por su parte, no se adaptan tan fácilmente a estos cambios y siempre deberíamos recomendar este cambio gradual de alimentación. Ustedes también pensarán, pues yo a mi perro le cambio cada rato de alimento de un día al otro y no pasa nada. Sí, puede pasar. Hay ciertos perros mucho más sensibles que otros, pero siempre es mejor, y sobre todo como médicos, curarnos en salud de hacer la recomendación de transición, porque fijo no lo recomendamos y a ese preciso es el que algo le pasa, algún tipo de reacción presenta. Y aquí solamente para entender un poquito más gráficamente, un poco más gráficamente, qué es lo que ocurre a nivel colónico y por qué es importante preservar esas bacterias buenas. Aquí, esos puntitos verdecitos son las bacterias benéficas que tenemos en el intestino grueso. Y esos puntitos rojos son las bacterias potencialmente patógenas que podríamos tener a nivel de colon, igual en los perros. Así que, ¿cuál es la idea? Tratar de que proliferen estas bacterias buenas, representadas acá con los puntitos verdes, y tratar de disminuir las bacterias potencialmente patógenas. Desde la nutrición se pueden hacer cosas para que ese tracto digestivo se mantenga mucho más sano. Ahí les cuento que en el caso de Royal Canin añadimos manano-oligosacáridos, que en nuestro caso la fuente son levaduras, que ayudan a adherirse a las bacterias malas o que podrían generar enfermedad y evitan que ésta se adhiera a la pared intestinal y promueven su eliminación. Entonces, sí podemos ayudarle, ya que su microbiota intestinal no es tan fuerte, podemos ayudar a que esto mejore, a que proliferen las bacterias buenas y así reducir el riesgo de enfermedades gastrointestinales. Siguiendo entonces con nuestras comparaciones, y aquí ya hablando mucho más de nutrición como tal, tenemos que hay diferentes tipos de nutrientes. De hecho, hay 6 tipos de nutrientes. Pero solamente 3 de ellos, que son estos que vemos por aquí a este lado, los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, que son las mismas grasas, son los que nos aportan energía. Cada especie tiene requerimientos nutricionales distintos. Por eso es que es tan importante realmente tener un alimento específico para perro, otro para gato, y entre más específicos seamos, mucho mejor, porque esto nos va a ayudar a prevenir enfermedades. Entonces, por acá vemos esas diferencias en cuanto a estos 3 nutrientes que aportan energía entre las 3 especies. Tenemos entonces que nosotros los humanos, la principal fuente de energía son los carbohidratos. Entre 60 y 65% de la energía la obtenemos de los carbohidratos. Entonces, por eso, si alguna vez han hecho dietas y este tipo de cosas, no podemos eliminar al 100% los carbohidratos, ya que son la principal fuente de energía y puede que bajemos de peso, pero vamos a tener un desbalance nutricional importante y después no nos podemos comer ni una galletita porque de una nos subimos de peso. Así que los carbohidratos son una fuente súper importante de energía para nosotros los humanos. Mientras que al otro extremo tenemos a los felinos, que de hecho los carbohidratos no son tan importantes para ellos, sí los necesitan, pero no es su principal fuente de energía. Para ellos, las principales fuentes de energía son la proteína y la grasa. Si lo ven acá, está como en cifras, ¿no? Entre el 25 al 40% de la energía la obtienen de las proteínas y de los lípidos. Así que ellos sí son considerados como tal, como carnívoros. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. No quiere decir que tengan que consumir solo carne o solo proteína o carne cruda, nada de eso es cierto, pero sí tienen un requerimiento proteico más alto, como lo vemos acá, frente a otras especies. Por su parte, el canino, se podría decir que menos del 50% de su energía la obtiene de los carbohidratos, entre el 20 y el 30% de las proteínas, y entre el 25 y el 35% de los lípidos o grasas. Y ellos sí son considerados un poco más como omnívoros. Digamos que está un poco más balanceada el requerimiento energético entre los 3 tipos de nutrientes que aportan energía. Y para nosotros los humanos la proteína sí es importante, pero no puede ser tan alta tampoco. Entre 8 y 12% de nuestra energía la obtenemos de las proteínas y el 25 al 30% de los lípidos o las grasas.
Entonces aquí ya vemos como de manera muy general, claramente hay especificidades importantes, pero de manera general estos son como los requerimientos energéticos que tiene cada especie y sus diferencias. Por eso es tan importante que tengamos alimentos específicos para cada uno. Y aquí entonces la conclusión de esta parte es que a diferencia del perro y del gato, el hombre, nosotros los humanos, nos satisfacemos con una dieta donde los carbohidratos aportan más de 2/3 de la energía. No ocurre lo mismo en perros y en gatos. Por eso tampoco deberían consumir comida casera, porque no va a ser realmente balanceada para su necesidad nutricional. Importante, algunas particularidades que tiene el felino. El felino entonces, como ya lo mencionábamos ahora, es considerado como un carnívoro estricto. Como decíamos, no quiere decir que tenga que consumir solo carne o carne cruda, ni nada por el estilo. Sin embargo, su dieta sí debe contener más proteína, como ya vimos ahora, pero adicionalmente esa proteína idealmente debería ser de origen animal. Hay ahora de moda alimentos vegetarianos o alimentos que tienen fuentes de proteína vegetales, que no son los más idóneos para el felino, ya que la principal fuente de taurina, que ahorita vamos a hablar un poquito más de qué es la taurina, que es esencial para ellos, la principal fuente de taurina es la proteína de origen animal. ¿Y qué es la taurina? La taurina es un aminoácido, es decir, un eslaboncito de esa proteína, que el gato no puede producir por sí mismo a partir de otros nutrientes. El perro sí lo puede hacer, nosotros los humanos sí lo podemos hacer, pero el gato no. Así que siempre debe estar dentro de su dieta. Por eso es un nutriente esencial, un aminoácido esencial para ellos. Entonces, como dijimos, la fuente principal de la taurina son las proteínas de origen animal. Siempre deberíamos encontrar entonces proteínas animales dentro de los alimentos para nuestros gatos, para que así pueda suplir las necesidades de taurina que tiene, ya que él no la puede sintetizar a partir de otros nutrientes, a diferencia de otras especies. ¿Y por qué es importante la taurina? ¿Qué funciones tiene la taurina? Varias. Participa en el tema de salud reproductiva y los procesos reproductivos normales. También ayuda a todo el tema de salud ocular y cardíaca. Y también, en conjunto con otros nutrientes, va a ayudar a estimular las defensas. Si no está presente, todo eso va a empezar a fallar y vamos a empezar a ver deteriorada la salud de nuestro gato. Importante saber que, como mencionábamos ahora, ellos, como eran carnívoros, pues en su estado salvaje, si cazaban, tenían unos dientes incisivos pequeñitos, todavía los tienen, probablemente esto va a ir evolucionando con el tiempo y va a cambiar porque ellos ya no cazan, pero todavía tienen unos dientes, unos incisivos muy pequeñitos que ayudaban como a triturar los alimentos y unos caninos o unos colmillos muy largos cuya función era más que todo desgarrar la carne de las presas. Hoy en día ya no cazan, probablemente con los años de evolución esa conformación dental va a ir cambiando, ya que realmente no requieren este tipo de conformación, ya que pues, no cazan ni necesitan desgarrar alimentos. Pero eso es un poco del por qué tienen esa conformación dental tan diferente a la del canino. Y si bien es cierto, decíamos que ellos son carnívoros estrictos y que necesitan más proteína, no quiere decir que no necesiten otros nutrientes. De hecho, también en su estado salvaje, estos felinos salvajes obtenían algunos vegetales del estómago de sus presas, que eran herbívoros. En el estómago de sus presas se encontraban algunos vegetales que son de su preferencia, como la valeriana, clavo de olor y menta. Suelen hoy en día también gustarle bastante este tipo de vegetales o de hierbitas a los gatos. Y aquí, ya casi concluyendo, algunas otras diferencias entre las dos especies, nutricionalmente hablando. El tema de la cantidad y frecuencia de alimento que consumen. Es importante que sepamos, tanto como médicos veterinarios como dueños de mascota, que siempre debemos medir la ración de alimento que administramos a nuestras mascotas. Y esa ración siempre la vamos a encontrar en una tablita que se encuentra en la parte de atrás del empaque, sea de Royal Canin o de cualquier otra marca, siempre nos va a dar esa tabla de ración. ¿Por qué es importante medirla? Porque cada canino y cada felino, de acuerdo a su etapa de vida, a su estilo de vida, a su raza incluso, o si tiene alguna enfermedad, pues tiene requerimientos nutricionales diferentes.
Entonces, si no le medimos y le llenamos la tacita cada vez que la vemos vacía, pues se nos va a subir de peso o tal vez le vamos a dar por debajo o menos de la cantidad de calorías diarias que requiere. Así que para eso las empresas como Royal Canin y otras muchas investigan y dan esta cantidad diaria específica que deberíamos seguir. Entonces siempre guiémonos por estas tablas de ración y saber que en el caso del canino, si es cachorro, debería consumir alimento 3 veces al día. Esa cantidad que encontramos en la tablita, en gramos, la deberíamos dividir en 3, una parte en la mañana, una parte al mediodía, una parte en la tarde. Si es adulto, dividirla en 2, una parte en la mañana, una parte en la tarde. Y si es gato, funciona un poquito diferente. Ellos, por lo general, les servimos y no se van a consumir todo su alimento, por lo que mencionamos ahora, por su naturaleza felina. Por lo general saben racionar el alimento durante todo el día. Entonces lo que sí debemos hacer es mirar su tabla de ración, cuánto le corresponde al día, se la servimos y él solito debería ser capaz de racionar el alimento para todo el día. Esa es la cantidad que realmente requiere. Entre mayor es la calidad de un alimento, pues menor será el volumen o el volumen o la cantidad que deberíamos administrarle. Entonces, eso también hay que tenerlo presente, ¿no? A la hora de decidir qué alimento elegir. No siempre nos vayamos por temas de costo, del más económico, porque también al final tal vez no va a ser de la mejor calidad y el volumen de alimento que tenemos que darle también va a ser mucho mayor. Entonces ahí no estamos equilibrando el tema de precio o costo-beneficio. Esas son algunas de las diferencias entre los dos. Y también un punto importante es el tema del consumo de agua. El gato, por su naturaleza felina, y también un poco influenciado por sus antepasados, los felinos silvestres del desierto. Como estaban en el desierto, pues no tenían mucho acceso al agua. Y a pesar de que hoy en día el felino ya está evolucionado, ya es doméstico, han pasado miles de años de evolución, sigue manteniendo ese bajo instinto de consumo de agua. A pesar de que está en la casa y de que tiene tal vez varias tacitas en la casa, pues casi no consume agua. Y ese comportamiento hace que el gato esté mucho más predispuesto a sufrir de enfermedades de salud urinaria, de enfermedades urinarias en general. Sobre todo tiende a formarse piedritas o urolitos o cálculos más fácilmente, o sufre de cistitis o inflamación de la vejiga. Así que sí es bien importante tratar de estimular el consumo de agua con diferentes métodos o estrategias. Hay varias. Poner de pronto fuentes en movimiento hace que el gato se sienta más atraído por consumir agua, ya que al agua en movimiento, él percibe que está mucho más limpia, que está fresca por estar circulando y pues se siente más atraído por consumirla. Otro tip, si de pronto vemos que nuestro gato consume muy poca agua y eso predispondrá a enfermedades, es poner varias tacitas de agua en la casa, en varios puntos, para que él mismo, él solito, elija como los puntos de agua en los que se sienta más cómodo, más tranquilo, y aparte como ve más oferta de agua, pues se siente más atraído por consumirla. O incluso poner una tacita con hielos, dependiendo del gato, cada gato es un universo y tiene gustos específicos, pues algunos se sentirán más atraídos por consumir esta agua más fría o que esté pues congelada o en otro estado. Por su parte, el canino sí tiende a consumir buenos volúmenes o buenas cantidades de agua. Sin embargo, es importante consultar con nuestro médico porque existe una formulita que nos ayuda como médicos a calcular cuál es la cantidad de agua que deberían consumir al día y saber si está o por debajo o por encima de la cantidad normal día. Porque si consume más de lo que debería, más agua, tanto en perros como en gatos, también puede ser diciente de algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, enfermedad renal, diabetes, incluso pancreatitis, entre otras. Entonces, hay que saber que ni mucho ni poco. Y es importante entonces consultar con el médico o como médicos saber calcular cuál es esa cantidad día normal que debería consumir. Por otro lado, tener presente que, sobre todo en caninos, cada talla de canino crece a velocidades distintas. Un perro muy pequeñito crece muy rápido, más o menos a los 10 meses ya alcanza su talla y peso de adulto y ya deberíamos cambiarle a alimento de adulto. Y un perro gigante, grande o gigante, tarda mucho más en crecer. Los perros gigantes incluso tardan hasta 24 meses en alcanzar su talla y peso de adulto. Así que deberíamos administrar alimentos
específicos para cada talla, porque no solamente cambia el tamaño o la forma de la croqueta, sino el balance nutricional para poder suplir esas necesidades de curvas de crecimiento distintas. Y al mismo tiempo su expectativa de vida es distinta. Entre más pequeña es la talla de un canino, tiende a vivir mucho más tiempo, hasta 15 años o 16 años, mientras que un perro de talla gigante o grande tiende a vivir menos. A los 6, 7 años ya está viejito, ya se empieza a deteriorar también su salud. Entonces, por todo esto hay que conocerlo porque hay que saber también un poco cuál es la importancia de administrar alimentos específicos para cada necesidad. Y por último, idealmente elegir alimentos que tengan croquetas específicas o adaptadas para cada necesidad para que facilite el consumo del alimento. Sea más fácil tomar la croqueta o coma más lento. En cada caso, marcas desarrollan, como Royal Canin, desarrollan croquetas específicas que cumplen una función, ya sea que coma más lento, que sea más fácil que tome la croqueta, que le limpie los dientes. En cada caso, pues hay un tema de especificidad también. Entonces, sí es importante invertir en alimentación de calidad para que luego a mediano y a largo plazo generemos esa prevención de enfermedades. Entonces, no verlo tanto como un gasto, sino más como una inversión en nutrición de calidad para luego poder ahorrar en tratamientos y también tener a nuestra mascota por más tiempo junto a nosotros. A cualquiera le interesa tener a su perro o a su gato por más tiempo. Y un buen primer paso para poderlo lograr es invertir en nutrición de calidad. Entonces, eso también es importante tenerlo presente. Y aquí ya para terminar, aquí un comparativo rápido y un poco resumen de lo que acabamos de mencionar. En cuanto a caninos y felinos, ¿qué los hace diferentes y qué tanto influencia la especie en su comportamiento alimentario y su comportamiento en general? Tenemos entonces que el canino es un carnívoro estricto, ya dijimos que no quiere decir que tenga que consumir solo proteína o carne, pero sí tiene un requerimiento proteico más alto, mientras que el canino sí es más considerado como omnívoro. El felino, por lo general, consume entre 12 y 20 comidas al día, muchas veces en el día, pero raciones muy pequeñitas, frente al canino, que consume de 1 a 3 comidas al día. El felino, por lo general, consume alimento y también tiene actividad, tanto en el día como en la noche, de hecho más en la noche que en el día, frente al canino, que por lo general es mucho más activo en el día y en la noche, igual que nosotros los humanos, descansa o duerme. El gato no. El gato también por su parte, es considerado más como un catador, es decir, es mucho más exigente a la hora de elegir su alimento, mientras que el canino es más considerado como glotón. Él, lo que le pongan, se come. Obviamente hay excepciones, como en todo caso, como en todo, hay casos particulares, pero por lo general es bastante glotón. El felino es considerado como un cazador solitario, es decir, no anda en manada o en grupos para consumir o hacer su caza. Hoy en día, pues los gatos domésticos no cazan para comer, pero pues en su estado salvaje, normalmente para consumir sus presas, cazarlas, era solitario, mientras que el canino lo hacía en grupo. Y eso hoy en día es importante saberlo, porque en el caso de los caninos, las comidas sí tienen valor social. Es decir, en sus tiempos de caninos salvajes, el primero que consumía alimento era el dominante de la manada. Hoy en día eso sigue ocurriendo si hay grupos de caninos en una misma casa o en un mismo hábitat. El primero que come es el más dominante de la manada. Y eso también es bueno tenerlo presente porque en las casas con humanos que solamente tienen un perro y le dan comida primero al perro, le están enviando el mensaje subliminal de que el canino es el dominante de la manada. Si él come primero y luego comen los humanos. Y esto podría eventualmente generar a mediano y a largo plazo problemas de comportamiento. Porque pues come primero, soy el dominante de la manada, entonces empiezo como a dominar y tal vez ser más agresivo. Entonces, ese es un punto importante a tener presente para recomendar a esos dueños de mascota que de pronto no lo saben. Siempre coman ustedes primero, después darle comida a su perro por más de que lo amen, para enviarle como ese mensaje correcto a nuestro perro. Y bueno, creo que con esto hemos terminado. Ahí siéntanse libres en estos minuticos que nos quedan de hacer sus preguntas
para que aprovechemos este espacio para resolver las dudas que tengan. Hola, ahora sí me oye, ¿cierto? Ahora sí, señora. Perfecto, listo. Entonces, muchísimas gracias, doctora Carolina, por compartir todo ese conocimiento con nosotros. Tenemos aquí muchísima información valiosa. Entonces, recordemos que la doctora Carolina es médica veterinaria con 8 años de experiencia en medicina y nutrición de pequeños animales y además es la coordinadora de comunicaciones científicas de Royal Canin. Tenemos aquí unas preguntas en el chat. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son las bacterias benéficas y si son iguales entre perros, gatos y humanos? Ok. Entonces, los principales tipos de estas bacterias benéficas son los lactobacillus, que son mucho más conocidos en humanos. Y sí, compartimos algunos tipos de bacterias benéficas. Hay como unos 12 tipos de lactobacilos diferentes y sí compartimos como unos 7 aproximadamente. Entonces, sí, se pueden suplementar. Hay algunos alimentos que los contienen ya, pero, por ejemplo, en nuestro caso, no los adicionamos a los alimentos porque los alimentos tienen un proceso de fabricación en donde se tienen que subir mucho de temperatura y bajar para pasteurizarlos y asegurarnos de que no tengan bacterias, ni buenas ni malas. Y ahí morirían también las bacterias buenas. Entonces, lo mejor es suplementarlas aparte o también adicionar prebióticos, que son las fibras benéficas que alimentan las bacterias benéficas. Entonces, conclusión, sí compartimos algunas de esas bacterias buenas y principalmente son los lactobacilos de varios tipos. Perfecto, muchas gracias. La siguiente es, ¿la comida BARF en los caninos podría reemplazar al 100% el concentrado? Digamos que es un tema bastante discutido y respetable, todos los puntos de vista. Sin embargo, desde mi punto, no lo recomiendo mucho principalmente por dos razones. Uno, en muchos casos y la comida barf original es cruda, y al ser cruda, pues tienen un alto riesgo de contaminación, porque pues no pasa por cocción y por lo tanto se puede contaminar fácilmente con bacterias y demás. Pero otra razón aún más importante es el tema del balance. Como les mencionaba ahorita, los requerimientos energéticos en caninos y felinos varían bastante. Y al dar alimento BARF, no podríamos saber ni asegurar qué tanta proteína estamos dando, qué tantas grasas, qué tantos carbohidratos. Así que es bastante alto el riesgo de que tengamos un desbalance nutricional. Hay más razones por las cuales no lo recomiendo, pero esos son los más importantes. Y dudaría entonces, por lo anterior, que podamos tener un alimento realmente balanceado si es BARF. Vale, ya estás respondiendo un poco la siguiente pregunta, ya hablaste del desbalance nutricional, de algunas bacterias, pero la siguiente pregunta dice, ¿qué pasa si le damos comida para perro a un gato y qué enfermedades podríamos generarles? Bueno, ahí lo más importante es, como ya decíamos, el felino necesita más proteína. Ahí ya estaríamos teniendo un déficit de proteína en nuestro gato. Adicionalmente, el alimento de canino no tiene adición de taurina, porque el canino sí puede producir la taurina por sí mismo a partir de otros nutrientes, por eso no se le adiciona. Así que tendría su déficit de taurina. Entonces lo mencionaba un poco ahora en la charlita. Como no tiene taurina, entonces vamos a empezar a tener problemas oculares, problemas incluso en sistema inmune, problemas cardíacos. Se va a generar, digamos que primero se desbalancea un montón la dieta y esos requerimientos no se están cumpliendo. Y segundo, podría sufrir enfermedades cardíacas, oculares y su sistema inmune se va a ver afectado también. Entonces, no hacerlo. Vale, muchísimas gracias. La siguiente es, ¿qué podría causarle al animalito si se le da carne cruda, tanto a caninos como a felinos? Y si es beneficioso para ellos. No lo recomiendo mucho, ya hablábamos del tema de alimentación cruda, no es recomendable, por lo que decíamos. Al hacer una cocción del alimento, uno, estamos asegurándonos de que no tenga bacterias, porque ese calor pues va a desnaturalizar las bacterias, entonces va a estar, digamos que inocuo el alimento. Así que, por un lado, ese es uno de los plus. Y por otro lado, al administrar carne cruda, también podríamos tener un exceso de proteína en ese balance nutricional. Entonces podríamos afectar otros órganos como el riñón,
el hígado incluso. Entonces, no lo recomiendo. Y menos si lo estás adicionando al alimento seco o concentrado que ya estás administrando. Entonces, serían algunas de las consecuencias. Perfecto, entonces ya quedaría respondida la siguiente pregunta de Jairo, que vuelve y menciona el tema de la comida cruda, específicamente habla de pechuga, pero ya respondiste. Amago que pregunta que se guardará la transmisión, sí se va a guardar, después que se acabe el live se carga y lo pueden enviar y pueden compartir el link. Clemencia pregunta, ¿cuál es la mejor manera de evitar el sarro en la dentadura de los mascotas? Bueno, como siempre, la mejor manera es prevenir. Y hay que saber que en los perros y gatos, igual que en nosotros los humanos, hay que lavar los dientes. Muchos no se dejan, muchos como dueños de mascota pues no tenemos el hábito. Hay muchos, digamos que motivos por los cuales podríamos no hacerlo. Pero también hoy en día existen alimentos, caso del canin, que tienen compuestos que ayudan a mantener esa salud oral, que evitan que el sarro dental se acumule y pues ayudan a mantener la salud oral. Entonces lo mejor es prevenir, si podemos lavar los dientes mucho mejor. También existen incluso enjuagues dentales que se le agregan al agua que ellos consumen para mantener esa salud oral. Pero los alimentos hoy en día, todos, sobre todo los super premium o de alta calidad, pues también tienen compuestos para mantener esa salud oral. Perfecto. No hay una pregunta en el chat, pero si no las enviaron dentro del chat del club interno. Y la pregunta es si se podría hacer una dieta mezclada entre concentrado y alguna proteína que sea algo equilibrado, porque en la casa le quieren dar pollo y le quieren dar carne a las mascotas. El argumento es que dice que la comida es aburrida. Bueno, eso pasa mucho. Todos los días decimos como, o encontramos esos propietarios de mascota, no, pobrecito, se va a cansar de comer lo mismo. Pero la respuesta es no. Para eso empresas, pues ya con sus estudios detrás, han hecho ese esfuerzo para estudiar realmente cuál es la necesidad nutricional de cada perro y de cada gato. Así que si administramos un alimento de alta calidad, no deberíamos tener necesidad de adicionar nada más, sea pollo, sea carne, sea cualquier otra cosa. No debería existir esa necesidad, ya está balanceado. Y si lo hacemos, ¿qué causaríamos? Pues desbalanceamos la dieta, otra vez como decíamos ahora. Tendríamos un exceso de proteína, no solamente administraríamos más calorías de las que necesita y se puede subir de peso, sino que adicional podríamos afectar otros órganos, como ya decíamos, riñón, hígado, entre otros. Entonces, idealmente no. Si administramos un alimento de calidad e invertimos en él, no tendríamos que adicionar nada más. Simplemente ni pollo, ni carne, ni atún, ni patas, ni nada por el estilo, porque ya está balanceado para esa necesidad. Muchas gracias. Creo que es la última pregunta que tenemos aquí. Ah, no, hay dos más. Una es, ¿qué tipo de comida recomendarías si el perro o gato tiene problemas de riñones o si tiene sobrepeso? Hay alimentos prescritos en el mercado de muchas marcas. Royal Canin tiene las suyas, pero hay muchas más marcas. ¿Qué características deberían tener? Para el problema renal, sobre todo proteína un poco más baja, para que ese riñón no se tenga que sobreesforzar y se siga dañando o deteriorando. Pero también proteína de alta calidad. La que tenga debe ser de alta calidad. Pero más importante que eso, que el fósforo sea restringido, porque el fósforo es el que más genera progresión de la afección renal. Esas son las características claves que debería tener un alimento para afección renal. Y para obesidad, eso se llama renal en el caso de Royal Canin. Y para obesidad, en el caso de Royal Canin, se llama Satiety y es un producto que genera saciedad o llenura. Entonces, lo más difícil para manejar, digamos que el principal reto que tenemos como médicos para hacer que un paciente baje de peso es que está siempre muerto del hambre. Entonces, se come o se roba comida del bulto, del vecino, de cualquier otro lado, porque está desesperado por comer. Entonces, más que restringir las calorías, que es de las cosas importantes, adicional la carnitina, que nos va a ayudar a quemar grasa, también es importante generar saciedad en el paciente para que sea mucho más eficiente esa pérdida de peso, que realmente se logre esa pérdida de peso. Porque si solo restringimos calorías, pues va a estar muerto del hambre y se va a terminar robando comida de cualquier lado para poder saciarse. Entonces, esas serían las recomendaciones, pero pues hay muchas opciones en el mercado. Sí o sí necesitan un alimento prescrito o medicado, no puede tratarse con un alimento normal de mantenimiento. Eso es. Gracias. Y la última, ¿qué tanto recomendarías darle fruta a los animales y qué frutas podríamos darle?
No lo recomiendo tanto. De hecho, hay frutas que son tóxicas para ellos, como las uvas pasas y uvas frescas, afectan el riñón. Sin embargo, pues no es algo terrible, no es grave. Y si sí o sí queremos darles frutas, recomendaría, por ejemplo, frutas como la manzana. Hay otras que afectan o que pueden generar gases o que no les caen bien, como el banano, entre otros. Entonces, dentro de lo posible, no les demos. Y si sí o sí queremos darle, pues la manzana puede ser como una de las más sanas para ellos. Perfecto, muchísimas gracias. Esas fueron todas las preguntas. Muchas gracias a la Perfecto. doctora Carolina por la charla, a los asistentes por su participación. No olviden que hay un link que va a quedar después, lo pueden compartir para que más personas así pues conozcan de sus animales de su compañía. Y también tenemos un link en el chat donde las personas que quieran unir al Club Canino y Felino pues pueden ingresar y unirse al Club Canino y Felino. Solamente tienes que pertenecer a la Universidad Agraria. Y muchas gracias a Royal Canin por el apoyo que nos brinda con esta serie de charlas. Vamos a seguirlas haciendo periódicas, entonces si están atentos, pues van a poder ver otros temas relacionados con nutrición. Entonces, muchísimas gracias a todos. Feliz tarde, doctora Carolina. Muchas gracias, Ángela, y gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias por su participación. Espero que les haya servido para conocer un poco más sobre nutrición general de caninos y felinos. Y como decía Ángela, nos veremos entonces en una nueva sección. Cada 15 días nos estaremos viendo, sea yo o sea otro doctor, otro colega. Así que nos seguiremos viendo. Muchas gracias a todos. Gracias. Que tengan buena tarde.